La primera pregunta que debemos formularnos a la hora de comenzar el estudio de la filosofía de Hume es si este fue un caso excepcional, es decir, una rara avis para su época, un rebelde sin causa ni objetivo claro, un crítico solitario de la superstición y los prejuicios en conflicto directo con una religión abrazada pacíficamente por todo el mundo, o si más bien Hume fue tan solo uno de los muchos reflejos del espíritu más original y emancipador de la modernidad. Tener claro este punto resultará esencial en nuestro viaje, por lo que nos vemos aquí obligados a hacer un alto en el camino para poder conocer más de cerca el ambiente filosófico moderno a través del estudio de una de las obras más emblemáticas de la Ilustración, la gran enciclopedia francesa, conocida también como la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Pocas producciones del periodo moderno han sido más prestigiosas y más relevantes que el proyecto de la enciclopedia. Todo el mundo, sin duda, ha oído hablar alguna vez de ella, al igual que del llamado siglo de las luces, que es el siglo XVIII, el que nosotros estamos estudiando, pero seguramente muy pocos la han leído. Pocos conocen el verdadero tono de esta luz enciclopédica y aún menos saben que se trata de uno de los documentos más importantes de toda la historia de la humanidad. Una obra que encierra parte del legado más precioso de la lucha por la libertad y el combate contra toda forma de intolerancia, de violencia, de superstición, sumisión e ignorancia. Uno de los textos a los que debemos nuestro presente, uno de los textos que estamos obligados a conocer. Así que vamos a investigar un poco más de cerca la ópera magna de la Ilustración francesa. Pero, ¿qué fue exactamente la enciclopedia? Con este título nos referimos a una colección de libros temáticos formada por un total de 28 volúmenes en su primera edición, que fueron ampliados a 35 en las ediciones subsiguientes, en cuyas páginas podremos encontrar más de 70.800 entradas o artículos explicativos creadas por más de 200 colaboradores y cuyo principal objetivo radicaba en transformarse en la mayor y más precisa exposición razonada de todo el saber humano acumulado desde la antigüedad hasta el presente. Una empresa colosal frente a la que el término ambición palidece falto de toda fuerza. Pero, ¿de dónde surgió esta idea? ¿De dónde surgió la idea de crear algo así? La creación de la enciclopedia no fue algo completamente original, y es que podemos encontrar interesantes antecedentes de este tipo de texto en los siglos anteriores. Si miramos más allá del umbral de la modernidad, destaca una obra única en su género, bastante semejante al proyecto ilustrado, que fue sin embargo redactada durante la Edad Media, en torno al siglo VII de nuestra era, por Isidoro de Sevilla, las célebres Etimologías. Esta primera protoenciclopedia, de un solo tomo, intentaba recopilar a lo largo de 20 capítulos la esencia de todo el saber de su tiempo. Si analizamos su índice, veremos sin sorpresa, dada la fecha de su creación, un marcado carácter religioso, concretamente un carácter cristiano, en la mayor parte de los temas tratados. Junto a las partes dedicadas a la medicina, los animales, la terminología de guerra o los utensilios domésticos, encontramos capítulos enteros dedicados a los libros eclesiásticos, a Dios, a los ángeles y los santos, las jerarquías del cielo o las herejías. Efectivamente, las herejías contrarias a la interpretación del cristianismo de ese momento concreto,
que era la interpretación establecida en el Concilio II de Constantinopla, donde, entre otras muchas cosas, se aceptó la Trinidad, que hasta entonces no era aceptada por los cristianos, o la idea de que Jesucristo se había encarnado en un cuerpo verdaderamente físico, humano, eliminando así las tesis nestorianas que habían imperado hasta ese momento. El texto, como su propio nombre indica, Etimologías, estaba además específicamente centrado en explicar el origen de las palabras que forman el vocabulario de cada una de estas áreas de saber, y estaba además centrado en ofrecer las antiguas teorías del pensamiento clásico greco-romano, tamizadas, eso sí, bajo la visión del cristianismo. A pesar de ser una obra maravillosa, se trató sin embargo de un libro excepcional, que no encontraría ningún tipo de continuidad durante el resto del periodo medieval, pues no tenemos noticia de ningún otro proyecto semejante. Para ver el tono de su contenido y su clara datación anterior a la modernidad, os invito a que leamos, por ejemplo, la descripción que dio Isidoro del Sol, ya que, como bien sabéis, los desarrollos y cambios en la cosmología y en la astronomía pueden considerarse algo así como el punto de partida de la Edad Moderna. Así nos dice Isidoro en las Etimologías acerca del Sol. El Sol, nos dice, se mueve por sí mismo. Si permaneciera estático en el cielo, todos los días y todas las noches resultarían iguales. Al parecer, el Sol trae el día, y al ocultarse produce la noche. Creían que el Sol, evidentemente, giraba alrededor de la Tierra, era un geocentrista. Derivando bastante su curso hacia el sur, origina el invierno, de manera que la Tierra se hincha con los aguaceros y las lluvias invernales. Cuando se aproxima cerca del norte, hace regresar el verano para que los frutos alcancen su punto de madurez. El Sol, al salir una vez más, produce el día, y al ocultarse origina la noche, pues es de día cuando el Sol está sobre las tierras y de noche cuando se encuentra por debajo de ellas. Así, por tanto, como hemos visto en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna, dedicado a Ptolomeo, Copérnico, Galileo y Newton, todas estas ideas habían quedado absolutamente obsoletas a principios del Renacimiento, al igual que la mayor parte de los conocimientos médicos, botánicos o matemáticos que Isidoro había recogido en sus etimologías. La modernidad, el periodo que ahora vamos a estudiar, había traído un vendaval de nuevos descubrimientos que tuvieron que ser recogidos en diccionarios completamente nuevos, en diccionarios inspirados por la nueva visión del mundo, en diccionarios modernos. Así, el origen de la enciclopedia francesa estuvo en el deseo de uno de los editores más importantes, de uno de los libreros más importantes de París, el editor principal del Rey Sol, André Le Breton, de publicar una traducción al francés del que, en aquellos tiempos, era el diccionario de consulta más completo y prestigioso, la célebre Ciclopedia o Diccionario Universal de las Artes y las Ciencias, escrito por el británico Ephraim Chambers y publicado en Londres en 1728. Frente a las etimologías de Isidoro, la Ciclopedia de Chambers es literalmente otro mundo. Clasificada según el nuevo orden de las ciencias propuesto por el empirista Francis Bacon, el padre de la ciencia experimental, cuyas aportaciones también hemos estudiado, esta enciclopedia contenía los últimos avances en cosmología, matemática, mecánica, química y observación que habían puesto a Gran Bretaña a la vanguardia del conocimiento científico y tecnológico occidental. El frontispicio de la Enciclopedia de Chambers es toda una declaración de amor a la nueva ciencia, a las matemáticas, a la medida y a la observación. Podemos ver en este grabado que inaugura la obra a los arquitectos e ingenieros del presente estudiando la arquitectura clásica y desplegando sus plomadas de medida, sus aparatos de medición y nivelación. Decenas de nuevos instrumentos de precisión aparecen amontonados en el primer plano: compases, relojes, brújulas, planos arquitectónicos, mapas. Estamos en la era del cálculo. A la derecha, ocupando, como podéis ver, un espacio significativamente importante de este grabado, encontramos la obra de los astrónomos, con dibujos sobre el suelo que representan cálculos de órbitas y de eclipses junto a los nuevos esquemas del universo.
No debe sorprendernos aquí, por supuesto, el papel central de las matemáticas y la física en este bello grabado, pues la obra de Chambers fue publicada solo un año después de la muerte de Newton, que ya para esas fechas se había convertido en toda una leyenda del pensamiento racional, en la absoluta inspiración, en la inspiración más grande de todos los nuevos científicos y empiristas que le seguirían y, como veremos, además, en uno de los principales impulsos de la propia obra de David Hume. La enciclopedia de Chambers fue por tanto la primera enciclopedia moderna y ahora que lo mencionamos, ¿qué significa exactamente el término enciclopedia? Bueno, se trata de una palabra que claramente deriva del griego clásico y está formada por dos términos, el término kikloi, que significa círculo, y paideia, que significa literalmente educación. Así que este término literalmente se puede traducir como una educación en círculos, o mejor dicho, una panorámica del saber, un giro completo alrededor de todos los saberes. Consciente de la relevancia del texto de Chambers y de su más que probable éxito comercial en Francia, Le Breton decidió editar la enciclopedia, compró sus derechos y se puso a buscar en París a alguien capaz de traducirla desde el inglés. Y para una tarea así, por supuesto, no encontró a nadie mejor que el apasionado y joven filósofo Denis Diderot, quien, además de grandes dotes para las lenguas, se caracterizaba por un agudo espíritu crítico que acabaría generándole algún que otro problema. Le Breton invitó además como segundo editor y supervisor de la obra a una de las figuras más célebres de la época, al brillante matemático y filósofo Jean-Léon d'Alembert. Sin embargo, al reunirse en 1750 dos de las mejores mentes de Francia con el objetivo de ponerse manos a la obra, quedaron tan fascinados por la enciclopedia y por su idea, por su potencial, que llegaron rápidamente a la conclusión de que debían abandonar enseguida el proyecto de la traducción para abordar una empresa mucho más interesante y ambiciosa: la creación de una enciclopedia francesa completamente nueva. Sin embargo, ante el proyecto ideado por Diderot y d'Alembert, todos los intentos anteriores de compilar el saber quedarían reducidos a un mero juego de niños. La nueva obra sería monumental. Frente a los dos volúmenes de Chambers, la enciclopedia francesa, como ya hemos mencionado, acabaría teniendo 28 volúmenes, 17 de textos y 11 de planchas, y en él colaborarían redactores, artistas, grabadores, más de 200 colaboradores, además de un número incontable de impresores y artesanos encargados de la fabricación física de los ejemplares. El trabajo colaborativo, la idea del saber como el fruto colectivo de una comunidad de individuos que cooperan en busca de un mismo objetivo, nuestra idea contemporánea de la ciencia, comenzaría a fraguarse precisamente con el proyecto de la enciclopedia. El saber en la modernidad ya no sería cosa de iluminados, sino una tarea ingente que exigía el esfuerzo generacional y cooperativo de toda una sociedad. Pero, ¿cómo podría financiarse una obra de este calibre? ¿Cómo se recaudaría el dinero para una tarea tan sumamente monstruosa? Hubo una buena idea. En 1750, después de que Le Breton aceptara la propuesta, Diderot redactó su célebre Prospectus, un texto breve de carácter publicitario en el que se describirían los objetivos que iba a perseguir la enciclopedia y en el que al final se invitaba al lector interesado a suscribirse para poder apoyar el proyecto y a cambio recibir los volúmenes que serían publicados a lo largo del tiempo. Sin estos mecenas, la tarea habría sido imposible. Calcular el precio inicial de esta obra y hacer una equivalencia con nuestros días es bastante difícil, pero si tenemos en cuenta que un obrero, un jornalero parisino, ganaba cada día en torno a 1 libra, sabemos que la enciclopedia completa superaba las 11.000 libras, y ello vendría a equivaler a algo así como unos 30 años de trabajo continuado, por lo que se trató, al menos en un inicio, de un objeto de lujo. Sin embargo, pasados los años, con el gran éxito de esta obra, se empezaron a hacer nuevas ediciones de 1/4 y de 1/8 de folio, muchísimo más baratas, que prácticamente permitieron a todas las familias hacerse con sus tomos. El primer año después de la publicación del Prospectus, la enciclopedia logró 1000 suscriptores.
y en todo su proceso de creación, de fabricación, alcanzó los 4.500, que en nuestra época parece nada, pero que en su momento fue una cifra absolutamente colosal, jamás alcanzada hasta entonces. En el siglo XVIII, los libros más vendidos, los superéxitos, pocas veces superaban los 1.000 ejemplares de tirada, y de la enciclopedia francesa, atentos, se llegaron a publicar más de 24.000 ejemplares de su primera edición, convirtiéndose, por tanto, al igual que la obra de Hume, en uno de los mayores éxitos editoriales del siglo de las luces. Vamos a leer, por tanto, algunos fragmentos del prospectus de Diderot para ver exactamente qué se prometía a los suscriptores en este anuncio, ya que se trata además de uno de los textos imprescindibles para entender la enciclopedia y toda la modernidad. Así que vamos a este panfleto publicitario inicial. Nos dice Diderot: la obra que anunciamos no es una obra que esté por hacer. Los manuscritos y los dibujos han sido ya terminados. ¡Mentira! Tardarían 20 años en completar la enciclopedia, pero había que venderla. Nos dice: podemos asegurar que no habrá menos de 8 volúmenes y de 600 planchas, y que los volúmenes se sucederán sin interrupción. No se puede negar que desde la renovación de las letras entre nosotros, desde la gran revolución moderna, debamos en parte a los diccionarios la ilustración general que se ha difundido en la sociedad. Eran libros muy importantes y eran los pocos libros que no alimentaban la superstición y las tonterías, sino que realmente acercaban al público general los nuevos avances de la ciencia. Así que debemos en parte a los diccionarios la ilustración general que se ha difundido en la sociedad. Al igual que el germen de la ciencia que ha dispuesto imperceptiblemente a los espíritus hacia conocimientos más profundos. La gente empezaba a tener interés en la ciencia. ¿Cuán importante sería, pues, tener un libro de este tipo que se pudiera consultar, pero sobre todas las materias, y que sirviera tanto para orientar a los que sintieran el coraje de trabajar por la instrucción de los demás, como para iluminar a los que se atreven a aprender por sí mismos? Esta es una de las ventajas que nos propusimos, pero no es la única. Al reducir en forma de diccionario todo lo que concierne a las ciencias y a las artes, se trataba de mostrar la ayuda mutua que éstas se prestan mutuamente. Es muy importante, nos van a mostrar que las artes no están aisladas, como hoy en día pretendemos, ni las ciencias están aisladas unas de otras, sino que hay una interconexión entre todas ellas que debemos comprender de qué forma unas se prestan ayuda mutua a otras. Muy importante, una visión holística, completa del saber, no hermética y aislada como mucha gente tiene hoy en día. Y de hacer ver por el entrelazamiento de las raíces y de sus ramas la imposibilidad de conocer bien algunas partes de este todo sin ascender o descender a muchas otras. Formar una imagen general de los esfuerzos de la mente humana en todos los géneros y en todas las épocas. Presentar estos objetos con claridad, dar a cada uno de ellos el alcance adecuado. Hasta ahora, nadie había diseñado una obra tan grande, o al menos nadie la había ejecutado. Si bien ha habido enciclopedias antes, lo reconocen, la mayor parte de estas obras aparecieron antes del siglo pasado. Pero, ¿de qué nos servirían ahora a nosotros estas enciclopedias? ¿Qué progreso no se ha hecho desde entonces en las ciencias y en las artes? ¿Cuántas verdades descubiertas hoy que no se vislumbraron entonces? La verdadera filosofía estaba en la cuna. La geometría del infinito aún no era. La física experimental apenas se mostraba. No había dialéctica. Las leyes de la sana crítica fueron completamente ignoradas. Descartes, Boyle, Huygens, Newton, Leibniz, Bernoulli, Locke, Bale, Pascal, Cornell no habían existido o todavía no habían escrito. No animaba a los sabios el espíritu de investigación y de emulación de estas grandes figuras. Otro espíritu quizá menos fecundo pero más raro, el de la exactitud y el método, no contaba con las diferentes partes de la literatura y las academias cuyos trabajos han llevado tan lejos a las ciencias y a las artes, no habían sido aún creadas. Recordad que, si bien Diderot y D'Alembert escribieron un enorme número de artículos de esta enciclopedia, ellos mismos redactaron cientos y cientos de entradas, colaboraron con muchas personas y es muy interesante ver cómo describen este trabajo de cooperación y el respeto, la apertura, la libertad que había a la hora de redactar.
Atentos. Las diferentes plumas que hemos empleado han puesto en cada artículo el sello particular de su estilo, así como el propio de la materia y del objeto de cada parte. Un procedimiento de química no requiere el mismo tono que la descripción de los baños o de los teatros antiguos, ni las manipulaciones de un cerrajero deben exponerse como las investigaciones de un teólogo sobre puntos del dogma o de la disciplina. Cada cosa tiene su colorido, y sería confundir los géneros el reducirlos a una cierta uniformidad. La pureza de estilo, la claridad y la precisión son las únicas cualidades que pueden ser comunes a todos los artículos y esperamos que esto se vea claramente. Este es un objetivo, lo vamos a ver también en la obra de Hume, absolutamente central de la modernidad. Los textos, las ideas tienen que ser claras, se tienen que exponer de forma sencilla. Hay que huir de las palabras extrañas, de los discursos retorcidos, porque eso en realidad, como dirán los modernos, enmascara la ignorancia. Es un juego de luces y sombras que lo que tiene detrás es un conocimiento cojo. Para enseñar, para hacer ciencia y verdadera filosofía, necesitamos pureza de estilo, claridad y precisión en el lenguaje. Toda la materia de la enciclopedia puede reducirse a 3 capítulos: las ciencias, las artes liberales y las artes mecánicas. Comenzaremos por lo que se refiere a las ciencias y las artes liberales y terminaremos por las artes mecánicas. Mucho se ha escrito sobre las ciencias, pero los tratados sobre las artes liberales, eso sí, se han multiplicado hasta el infinito, ¿no? Y la República de las Letras está inundada de estos libros. Pero ¿cuán pocos de ellos exponen los verdaderos principios? Hubiera sido preferible, en cuanto al mundo de la filosofía y las letras, escribir menos, pero mejor. Entre todos los escritores hemos dado la preferencia a los que generalmente han sido reconocidos como los mejores. La costumbre vulgar, atentos porque esto es muy importante para el futuro de la ciencia, muy importante sobre cómo hay que pensar a partir de la modernidad. Atentos, nos dice Diderot. La costumbre vulgar consiste en remitir a las fuentes o en citar de una manera vaga, muy a menudo errónea y casi siempre confusa. De suerte que en las diferentes partes que componen un artículo no se sabe exactamente qué autor se debe consultar sobre tal o cual punto o si hay que consultarlos todos. Lo que hace la comprobación muy larga y penosa. ¡Oh, señores! Aparece por primera vez la importancia de citar adecuadamente en el ámbito de la ciencia, algo que, en fin, a los que nos dedicamos a la investigación es una de las cosas más pesadas, pero sabemos que una de las más importantes, la precisión. No delirar y contar cosas que a ti se te han ocurrido, sino citar adecuadamente. El imperio de las ciencias y de las artes es un mundo alejado del vulgo, en el que todos los días se hacen descubrimientos, pero del que tenemos muchos relatos fabulosos. Era importante asegurar los verdaderos, prevenir sobre los falsos, fijar los puntos de partida y facilitar así la exploración de lo que falta por encontrar, dirigir la ciencia. Se citan hechos, se comparan experiencias, se imaginan métodos para impulsar al genio a abrirse caminos ignorados y a lanzarse a nuevos descubrimientos, considerando como el primer paso aquel en el que los grandes hombres del pasado habían terminado su carrera. Y atentos también a lo siguiente, porque esto es importantísimo. ¿Por qué tenemos que conocer con precisión el pasado? ¿Por qué tenemos que leer a los antiguos, a los modernos, a los medievales? ¿Por qué? Para que en el momento cuando vayamos a una librería y compremos un libro de un autor contemporáneo, podamos saber si lo que se nos dice allí es algo verdaderamente original o solamente un refrito dicho 1000 veces antes y además mucho mejor por algún autor antiguo. Así que atentos, ¿por qué hay que conocer? ¿Por qué tenemos que estudiar el pasado y conocerlo en detalle? En las producciones futuras sobre las ciencias y sobre las artes liberales, será fácil deslindar lo que los autores han sacado de su propio acervo de lo que han tomado de sus predecesores, saber claramente qué es original y qué es prestado. Básicamente porque mucha gente nos la cuela porque no cita bien sus fuentes y se las dan de originales cuando en realidad simplemente están plagiando.
Se apreciarán los trabajos y estos hombres ávidos de fama y desprovistos de genio que publican audazmente sistemas viejos como ideas nuevas, serán pronto desenmascarados. Los artículos que se refieren a los elementos de las ciencias han sido trabajados con sumo cuidado. Son en efecto la base y el fundamento de los demás. Y para conocer la manera más favorable de presentar estos principios, es preciso haber hecho de ellas una aplicación muy extensa y muy variada. Solo hablan los que tienen experiencia y conocimiento. Estas son las precauciones que teníamos que tomar. Estas son las riquezas con las que podíamos contar. Precioso. La parte referente a las artes mecánicas no exigía en cambio ni menos detalles ni menos cuidado. Por fin una obra que va a dedicar atención a los artesanos, a los ingenieros, a las artes mecánicas. Puede que jamás se hayan encontrado tantas dificultades juntas y tan poca ayuda en los libros para vencerlas. Efectivamente, no existían tratados así. Porque, ¿qué significa lo poco que se encuentra en los autores comparado con la extensión y la fecundidad de este tema y la importancia de la mecánica, de la ingeniería para la modernidad, para cambiar verdaderamente la vida material del ser humano? Los modernos van a salir al mundo y van a intentar transformarlo, van a levantar tierras, desviar ríos, construir presas, y para eso necesitamos máquinas e ingenieros. Así que se ha escrito demasiado sobre las ciencias, no se ha escrito lo bastante bien sobre la mayoría de las artes liberales, pero sobre todo no se ha escrito nada sobre las artes mecánicas. Todo esto nos llevaba, atentos aquí, a recurrir a los obreros. Por primera vez los obreros, los mecánicos, la gente que se mancha las manos, va a tener palabra en los libros. Si repasamos todo el pasado anterior a la modernidad, a nuestros queridos griegos y a los medievales, nunca la gente que trabaja, la gente que hace actividades físicas, la gente que se encarga de labrar el campo o de construir muros, había hablado en los libros. Siempre habían sido objetivo de mofa o ejemplo de desgracia, ejemplos de la vida que no hay que tener. Y sin embargo, nos dicen nuestros enciclopedistas que todo nos llevaba a recurrir a los obreros. Nos hemos dirigido a los más hábiles de París y de todo el reino. Nos hemos tomado la molestia de ir a sus talleres, de interrogarlos, de escribir a su dictado, de desarrollar sus ideas, de sacar de ellos los términos propios de sus oficios, de trazar cuadros y de definirlos, de conversar con aquellos que conservaban mejor sus recuerdos y, precaución casi indispensable, de rectificar en largas y frecuentes conversaciones, siempre hablando con el que sabe, lo que otros habían explicado de manera oscura, imperfecta y a veces poco fiel. Sin embargo, aunque hablaron con los obreros directamente, nos dicen: sin embargo, hay oficios tan particulares y maniobras tan delicadas que a menos que trabaje uno mismo, que mueva una máquina con las propias manos y se vea formar la obra ante los propios ojos, es difícil hablar de ella con precisión. De modo que más de una vez nos ha sido necesario procurarnos las propias máquinas, construirlas, ponernos manos a la obra y realizar por uno mismo varias obras para enseñar a los demás cómo éstas se hacen bien, ¿no? También tuvieron que comprar algunas máquinas para comprenderlas. Evidentemente era un proyecto muy caro, había que financiarlo, pero fijaros qué regalo para la historia de la humanidad. Umberto Eco decía en un pequeño fragmento en el que comentaba la importancia de la enciclopedia que estaba a la altura de las grandes maravillas que ha generado el ser humano, como las pirámides o el Partenón, una gran obra de la inteligencia humana. Pero como hay poca costumbre tanto de escribir como de leer escritos sobre las artes, las cosas han resultado difíciles de explicar de una manera inteligible. Claro, a la hora de hablar del alma o a la hora de hablar de filosofía, de las ideas platónicas, la gente más o menos entiende porque el laboratorio de este tipo de pensamientos es nuestra propia mente. Pero cuando tenemos que hablar de las máquinas que están hechas de piezas, es bastante complicado hacer entender a otro cómo está estructurada una máquina solamente con palabras. Las palabras a veces fallan. ¿Y qué es lo que vale más que 1000 palabras? Efectivamente. De aquí nace la necesidad de las figuras, de las planchas, de los dibujos técnicos de la enciclopedia. Podría demostrarse con 1000 ejemplos que un diccionario compuesto pura y simplemente de definiciones, por muy bien hecho que esté,
No puede prescindir de las figuras sin caer en las descripciones oscuras y vagas. Una mirada al objeto o a su representación dice más que toda una página de explicaciones. Enviamos, por tanto, dibujantes a los talleres. Aquí está. Se sacaron croquis de las máquinas y de sus herramientas. No se omitió nada de lo que pudiera mostrarlas distintamente a nuestra vista. Cuando una máquina merece muchos detalles por la importancia de su uso y por el gran número de sus partes, hemos pasado de lo simple a lo compuesto. Aquí parece que está hablando Aristóteles. Hemos comenzado por reunir en una primera figura tantos elementos como podían percibirse sin peligro de confusión. De esta manera se ha formado sucesivamente la máquina más complicada sin que resulte confusa para la inteligencia ni para los ojos. A pesar de los auxilios y de los trabajos de los que acabamos de dar cuenta, declaramos sin inconveniente alguno, en nombre de nuestros colegas y en el nuestro propio, que se nos encontrará siempre dispuestos a reconocer nuestra insuficiencia y a aprovechar las luces que se nos presenten. Si hay algún error, si hay algo que está mal, estamos dispuestos a escuchar y a corregir el texto. Las recibiremos con gratitud y nos conformaremos a ellas con docilidad, pues estamos convencidos de que la última perfección de una enciclopedia es obra de siglos. Siglos que han sido necesarios para empezar, siglos lo serán para terminar. Pero nosotros estamos satisfechos de haber contribuido a poner los cimientos de una obra útil. Vuelve a aparecer, por tanto, al final de este texto, al final del prospectus, el ideal pragmático de la utilidad, el gran ideal de la modernidad. El afán de mejorar la vida terrena del hombre una vez más frente al objetivo eminentemente espiritual de la Edad Media. Diderot desarrolla esta idea y la explica claramente en el artículo titulado Enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? La meta de una enciclopedia, nos dice Diderot, es reunir los conocimientos esparcidos sobre toda la faz de la tierra, de exponer un sistema general a los hombres con los que vivimos y de transmitir a los hombres que vendrán después de nosotros este conocimiento, con el fin de que el trabajo de los siglos pasados no haya sido inútil para los siglos que vendrán. Precioso, pero evidentemente tenemos que leer estos libros, tenemos que abrirlos para revivirlos, para cumplir estos objetivos. La mayoría de ellos se pudren en las bibliotecas y jamás nuestra generación tiene siquiera noticia de estas maravillas de la humanidad, ¿no? Lamentablemente estas cosas, los libros, la enciclopedia, no son como las pirámides de Egipto, ¿no? No hay tour operadores que nos lleven a visitarlas, así que hay que esforzarse un poco más, pero ellos querían transmitir este conocimiento a los hombres que vendrán después de nosotros, con el fin de que el trabajo de los siglos pasados no haya sido inútil para los siglos que vendrán, para que nosotros mismos nos volvamos más instruidos, volviéndonos al mismo tiempo más virtuosos y más felices. Por supuesto, la vinculación, eso sí, clásica, derivada del pensamiento aristotélico, también de Platón, del pensamiento griego en general, entre el saber y la felicidad. Así que repitámoslo, hemos creado este libro para que nos volvamos más instruidos, volviéndonos al mismo tiempo más virtuosos y más felices, y para que no muramos sin haber merecido bien la dignidad del género humano. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.